Buenas. A continuación vamos a exponer sobre el tema de espectrofotometría, así como de la aplicación en la cuantificación de proteínas. Los integrantes somos María Fernanda Abarca Valverde, Milton Mendoza López y María José Fonseca Macready. Para iniciar, es importante saber que en química analítica los análisis se pueden dividir en dos tipos. Están los análisis clásicos, que en estos podemos definir análisis como volumetrías o graviometría. Y están los análisis instrumentales. Estos son aquellos en los que podemos realizar la lectura de la señal mediante un equipo. En este tema en específico, nos vamos a adentrar en los métodos espectrofotométricos. ¿Qué es un método espectrofotométrico? Son todos aquellos análisis en donde la señal dada es mediante la interacción entre el analito y la luz, es decir, aquellos compuestos que vayan a absorber, emitir o reaccionar con la luz. Nos vamos a adentrar en dos principales métodos espectrofotométricos, en el ultravioleta y en el visible, que estos son todos los colores que podemos observar. Debemos distinguir qué es un espectro electromagnético. Este es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Cuando los compuestos emiten luz se denomina espectro de emisión, pero cuando los compuestos absorben la luz se denomina espectro de absorción. El espectro electromagnético es todo lo relacionado con la energía, y en los métodos espectrofotométricos está relacionado principalmente con la luz. Una de las mediciones en las que se va a detallar el espectro electromagnético es la longitud de onda, que tiene como signo el signo griego lambda. Las interacciones de los compuestos van a depender mucho de la longitud de onda del espectro electromagnético. A menor longitud de onda, siempre las emisiones del espectro electromagnético son muchísimo más energéticas, mientras que las longitudes de onda más grandes van a ser menos energéticas. Tenemos los rayos cósmicos. Esta energía es tan grande que lo que va a afectar es la parte nuclear de todos los átomos. Después vamos a tener los rayos X, que estos son muy energéticos. Luego seguimos con radiación ultravioleta. Esta va de un rango de longitud de onda de 180 a 380 nanómetros. Después tenemos la radiación visible, que tiene un rango que va desde 380 a 780 nanómetros, siendo así la radiación ultravioleta más dañina y energética que la radiación visible, ya que llega más energía con mayor frecuencia a un punto dado. Después tenemos otros tipos de radiación electromagnética menos energéticas, como lo es el infrarrojo, que va de 780 a 300.000 nanómetros. También como microondas, radiotelevisión y resonancia magnética nuclear. Esto lo que hacen es que cuando llegan a las moléculas empiezan a moverse, ya sean vibrando o rotando sus enlaces. Por ende, son longitudes de onda con poca energía que no nos van a afectar los átomos como tal. ¿Cómo funciona la espectrofotometría o espectroscopia visible? Bueno, los compuestos como tal pueden ser incoloros o coloreados. Si son incoloros, quiere decir que no absorben en el espectro visible. Pueden absorber en el ultravioleta, pero no en el visible. Mientras que las disoluciones coloreadas absorben entre 380 y 780 nanómetros. Ejemplo, cuando tenemos disoluciones amarillas, quiere decir que las disoluciones van a absorber en todo el rango electromagnético menos en amarillo. O sea, que lo va a reflejar y por esto es por lo que nosotros los observamos como amarillos. Esa disolución está absorbiendo en todo el rango electromagnético visible, pero reflejando en esa específica longitud de onda, y así sucesivamente con los demás colores. Si un compuesto está absorbiendo rojo, se va a ver verde azulado. Si absorbe amarillo, el compuesto se va a ver azul y así sucesivamente. Ahora vamos con el espectro de absorción. La parte en que los compuestos absorben o emiten cierta longitud de onda es lo que nos permite identificarlos. Por medio de espectrofotómetros y equipos se pueden observar señales que nos dan la información necesaria para hacer una cuantificación. El espectro de absorción siempre es muy particular para cada compuesto. No se van a tener dos iguales. Tenemos la instrumentación para espectrofotometría ultravioleta y visible.
visible. En un equipo de espectrofotometría hay 5 partes importantes: fuente, selector de longitud de onda, la muestra que se va a analizar, un detector que determina la interacción existente entre la muestra y la luz, y el sistema electrónico que da la señal como tal. Fuente de luz. Esta es la parte más importante, ya que necesitamos la luz para que ésta interactúe con la materia. Hay ciertas características principales que debe tener la fuente, que son una potencia suficiente para que sea detectada y medida, una señal de salida estable y una emisión continua para absorción molecular. La fuente va a depender del rango electromagnético al que se esté trabajando. Si se está trabajando en la radiación electromagnética que está entre 180 y 380, o sea, en la ultravioleta, necesitamos que emita la fuente en este rango en específico. Para esto se pueden utilizar 3 tipos de fuente: lámpara de argón, lámpara de xenón y tubo de descarga de hidrógeno o de deuterio. Si lo que queremos medir son muestras en el rango visible, entre 380 y 780 nanómetros, se van a tener lámpara de tungsteno y lámpara de tungsteno halógeno, selector de longitud de onda o monocromador. Estos permiten que toda la longitud de onda de la fuente solo se utilice la de mayor interés. Existen varios selectores de longitud de onda. Los más utilizados en el tiempo de antes son ranuras, lentes, espejos y prismas. Estos eran muy estáticos y solo a ciertas longitudes de onda funcionaban. El más utilizado actualmente es la rejilla de difracción. Estas permiten tener un gran rango de longitudes de onda con un solo equipo y moviendo espejos. ¿Cómo funcionan los selectores de longitud de onda como prismas y lentes? Bueno, pues llega la luz, la radiación electromagnética, y estas por difracción van a dividirla en diferentes longitudes de onda. Va a tener longitudes de onda más pequeñas. Si se va a utilizar prismas, tiene que ser de un material específico, porque los materiales van a absorber e interactuar con la luz. Si se va a trabajar en ultravioleta, tiene que ser de cuarzo, sílice fundida, fluorita o plástico especial. Si se trabaja en el rango visible, tiene que ser de vidrio o de plástico. En el infrarrojo, tiene que ser de cloruro de sodio o bromuro de potasio. En la rejilla de difracción, con pequeños movimientos se puede tener la longitud de onda deseada, pero va a depender del rango electromagnético, cómo es su estructura. Si se va a utilizar un equipo ultravioleta visible, la rejilla de difracción debe tener entre 2000 y 6000 líneas por milímetro, mientras que un infrarrojo puede contar entre 20 y 30 líneas por milímetro. Para las rejillas de difracción se pueden utilizar piezas que sean de aluminio o alguna superficie pulida con surcos que sea reflejante. ¿Cómo funcionan las rejillas de difracción? La luz va a incidir en la pizarra reflectante y lo que va a salir son las diferentes longitudes de onda. La rejilla de difracción va a separar todas las longitudes de onda que lleva la fuente. Muestra. Las muestras siempre tienen que estar en disolución. Estas tienen que estar contenidas en algún recipiente. Este recipiente debe tener un material específico según el rango electromagnético al que se va a trabajar. Además, debe tener ciertas características. Las celdas más comunes o estándar de cada lado miden 1 centímetro. Tienen un lado totalmente transparente y uno opaco. El lado opaco es para que el analista lo sujete y la parte transparente es por donde pasa el haz de luz. Si se va a hacer una medición en el rango ultravioleta, la celda tiene que ser de cuarzo, sílice fundida, fluorita o plástico especial. Si está en el rango visible, puede ser de vidrio o de plástico. Y si se va a trabajar en infrarrojo, es de cloruro de sodio o bromuro de potasio. Acá no es que la celda va a ser de cloruro de sodio o bromuro de potasio. Normalmente las muestras de infrarrojo lo que se hace es mezclarlas con alguno de estos dos para hacer pastillas, y así es como se mide en el equipo. Detector. Estos están conectados a ciertos sistemas electrónicos, ya que sin estos no podríamos hacer las mediciones o obtener las señales. Hay
tres tipos de detectores que se utilizan: de fotones, de calor y de multicanalización o fotodiodos. Detectores de fotones. Tenemos los fototubos. Es el primer detector de fotones que existió en espectrofotometría. Una vez que sale la radiación electromagnética a la fuente, pasa por el selector de longitud de ondas y pasa por la muestra. Tiene que llegar al detector. Este detector normalmente son aleaciones de metales con un metal alcalino, en donde tiene terminaciones metálicas. El equipo va a medir una diferencia de potencial. Cuando la radiación electromagnética incide en esas placas metálicas, se va a dar un cambio en esa diferencia de potencial. A mayor emisión que llegue, más va a ser esa señal que emita la placa metálica al equipo. También tenemos los fotomultiplicadores. Este es como unir varios de los fototubos anteriores y tener un detector más potente. En el fototubo solo hay una placa metálica. En estos fotomultiplicadores es un arreglo de esas placas metálicas. Esto quiere decir que cuando llega la radiación electromagnética a una de las placas, lo primero que hace es dar una señal a la siguiente placa. Esta placa va a dar una señal aún más fuerte a la otra placa y así sucesivamente. Lo que va a hacer es dar una señal multiplicada de la original. Hay tres tipos de configuraciones de un equipo o existencia de un espectrofotómetro. La primera configuración es cuando el espectrofotómetro solo tiene un haz de luz. Se le llama espectrofotómetro de un solo haz o haz sencillo. Es cuando tenemos una fuente que pasa por el selector de longitud de onda, pasa por una referencia o un blanco y llega al detector. En este tipo de espectrofotómetro únicamente pasa un haz de luz y hay un espacio para el blanco o referencia y para la muestra. Esto quiere decir que vamos a tener que estar cambiando la referencia y la muestra según las necesidades. Al finalizar, el detector toma la señal y se la pasa al lector o sistema electrónico. Segundo espectrofotómetro que existe es cuando tenemos doble haz en el espacio. Se llama espectrofotómetro de doble haz en el espacio porque la fuente es dividida en dos y tenemos dos detectores diferentes. Entonces la fuente se emite, pasa por el monocromador. Un espejo va a direccionar la fuente a dos direcciones diferentes y esto permite que las de luz pasen al mismo tiempo, tanto por la referencia como por la muestra, y lleguen a los dos detectores. La diferencia que existe entre estos dos detectores es analizada por el sistema electrónico y nos va a dar la señal final. También tenemos un espectrofotómetro con doble haz, pero en el tiempo. La diferencia con el espectrofotómetro anterior es que sí tenemos doble haz, pero solo un detector. Por eso es por lo que se llama doble haz en el tiempo. La fuente se emite, pasa por el monocromador, hay un espejo o algún sistema que divide la señal y esta señal llega a la referencia. Llega a la muestra, pero al haber solo un detector solo se puede ir midiendo uno a la vez. Puede ser que primero se mida la referencia y después se mida la muestra. Esta diferencia en el tiempo con el detector es lo que el sistema electrónico va a analizar para tener la señal final. Estos espectrofotómetros sirven tanto para el ultravioleta como para visible. El detector lo que nos da es la señal al final y al cabo. Lo que vamos a tener es un espectro de absorción. Entonces hay que analizarlo y ver cuál longitud de onda es la que nos permite trabajar mejor. Para esto siempre se utiliza la longitud de onda mayor, pero tiene que cumplir ciertas características. Entonces, como primer paso es obtener el espectro. Esto quiere decir que se va a medir a muchas longitudes de onda para un mismo compuesto y tener una gráfica como tal. Y luego ya se selecciona la longitud de onda. Las características que debe tener estas son una absorbancia bastante alta y tiene que ser achatada y no muy puntiaguda. Se escoge la más achatada porque esto minimiza errores. Para realizar los cálculos se va a aplicar la ecuación de la ley de Beer. Esta ley se basa en una ecuación de la recta, que es y es igual a mx más b. En este caso, lo vamos a transformar a es igual a epsilon por b por c. En este caso, epsilon es igual a la absorbidad molar, que va a depender tanto de la longitud de onda, la naturaleza de la sustancia absorbente, la temperatura de trabajo y el índice de refracción de la disolución. A es igual a absorbancia
o qué tanto un compuesto absorbe la emisión a partir de la fuente. C es igual a concentración. B es igual a paso óptico. Acá es muy importante el tamaño de celda. Normalmente las celdas son de 1 centímetro. Entonces la B normalmente es igual a 1 y se puede despreciar en parte de los campos. Ahora vamos a hablar de cuantificación de proteínas. Las proteínas son polímeros de aminoácidos que se unen mediante enlaces peptídicos. Están compuestos por diversos elementos químicos como nitrógeno, carbono, azufre e hidrógeno. Los seres humanos obtenemos las proteínas de diversos alimentos, como en carnes, huevos, lácteos, entre otros. Las proteínas se cuantifican por diversos motivos. Cumplen una labor importante en el diagnóstico de diferentes enfermedades. También se utilizan para medir la actividad enzimática de ciertas proteínas y su nivel de acción en diferentes medios. Por último, se cuantifican para saber el valor nutricional de ciertos alimentos. Como se mencionó anteriormente, las proteínas son de vital importancia en el área de la salud. Pueden ser cuantificadas en diversas matrices, por ejemplo, en muestras de orina, en muestras de sangre y en líquidos más especiales como el líquido cefalorraquídeo que se obtiene de la médula espinal. Ahora vamos a empezar a describir los métodos que se utilizan para determinar la concentración de proteínas. El método por excelencia que es utilizado es la espectrofotometría ultravioleta visible. La técnica que se escoja para determinar proteínas dependerá de diferentes factores como por ejemplo las interferencias que pueda afectar la medición. Y también dependerá del límite de detección del método, ya que en muestras con poca presencia de proteínas es importante una técnica con alta sensibilidad. Estos métodos se basan en medir la absorbancia dada por el complejo coloreado de proteína y luego se comparan con una curva patrón con la que se obtiene la concentración de la muestra. Vamos a explicar los tres principales métodos que se utilizan para determinar proteínas, como son los de Biuret, Bradford y Lowry. El método de Biuret es uno de los más utilizados para cuantificar proteínas. Se basa en la detección de enlaces peptídicos presentes en las proteínas. El reactivo está compuesto por una solución de sulfato de cobre y alcalinizado con hidróxido de sodio. La reacción que ocurre es que el cobre se une a la proteína formando un complejo cobre-proteína, pero esto tiene que darse a un pH mayor a 12 y a una temperatura de 25 a 37. Para observar los resultados tenemos que un color violeta nos da un resultado positivo y si no hay cambio de color nos da un resultado negativo. Esta sustancia que se forma la medimos en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 540 nanómetros. Esta absorbancia es proporcional a la concentración de proteínas. Esta técnica es muy utilizada porque es muy sensible en diferentes matrices, por ejemplo en comida, en saliva, en suero y diferentes analíticos que se puede determinar proteínas con esta prueba. El método de Bradford constituye una forma rápida y confiable para determinar la concentración de proteínas. Utiliza el colorante azul brillante en condiciones ácidas. El colorante tiene una afinidad con los aminoácidos de arginina, triptófano, prolina y fenilalanina, los cuales forman un complejo, el cual es medido a una longitud de 595 nanómetros. La intensidad de este complejo es proporcional a la concentración de proteínas en nuestra muestra. El método de Lowry es uno de los más complejos, pero también es uno de los más sensibles. Este método se basa en dos fases. Tenemos la primera fase que se obtiene, que es muy similar a la reacción de Biuret. Se obtiene un complejo proteína-cobre en un medio alcalino. Luego este complejo proteína-cobre se le añade el reactivo de Folin Cicoltó, el cual va a reaccionar con los restos fenólicos que han sido descubiertos
cuando interacciona el cobre con la proteína, el cual reducen al reactivo de Foley, generando un color azul en la muestra. Esta muestra se lee a 660 nanómetros y obtenemos la absorbancia para calcular nuestra concentración de proteína. Entrando propiamente a lo que es la aplicación de la espectrofotometría en cuanto a la aplicación de proteínas, nosotros le vamos a hablar un poquito sobre el equipo automatizado AU680. Este equipo es ampliamente utilizado a nivel de Costa Rica por la Caja Costarricense del Seguro Social en la sección de química clínica para la determinación de diferentes analitos en la muestra de suero sanguíneo. El AU680 presenta ventajas a nivel del sistema de química clínica. Se divide en tres categorías principales: mayor practicidad para el usuario, incluidas opciones de automatización, amplio alcance analítico y menores costos operativos. Este analizador automático de sustancias químicas determina los analitos de las muestras en combinación con los reactivos, calibradores, materiales para el control de calidad y otros accesorios apropiados. La cuantificación de proteínas totales en sangre es una determinación rutinaria dentro de todos los laboratorios clínicos. Dentro de la importancia clínica que lleva la detección o la cuantificación de proteínas totales en sangre, podemos mencionar el diagnóstico de problemas nutricionales, enfermedades renales, así como también enfermedades hepáticas. Este examen clasifica de manera general dos tipos de proteínas: la albúmina y las globulinas. Es decir, el equipo automatizado AU680, aparte de medir las proteínas o cuantificar las proteínas totales en sangre, también nos cuantifica los niveles de albúmina y globulinas que forman parte de estas proteínas totales. Con respecto a las partes del espectrofotómetro del AU680, vamos a mencionar que tiene una lámpara halógena de fotometría, una rendija, lentes, una red de difracción, cubeta para que se dé la reacción y un fotodetector para llevar a cabo la fotometría de los fluidos. Como vemos, son partes que todo espectrofotómetro lleva, anteriormente ya mencionadas. El espectrofotómetro como tal del AU680. Los distintos componentes químicos de la muestra y los reactivos de medición forman una reacción de color de la cubeta. La luz de la lámpara halógena se pasa a través de este fluido de detección y se separa en componentes específicos mediante una red de difracción. Esto determina la densidad óptica del fluido de reacción medido. La medición se realiza a intervalos de 18 segundos durante el periodo de reacción. Los valores medidos para el periodo y las longitudes de ondas definidas en los parámetros específicos de pruebas se utilizan para el cálculo de la concentración. Cabe recalcar que la muestra sanguínea no solo contiene proteínas totales, por ende vamos a tener muchos interferentes a nivel de la cuantificación. Por ende es importante realizar un blanco de muestra. La interferencia de otras sustancias en el suero puede contribuir a la densidad óptica medida. La correlación del blanco de muestra se lleva a cabo para eliminar esta interferencia de la medición de densidad óptica. Entrando a lo que son las proteínas totales como tal en el equipo AU680, el equipo utiliza el método Biuret, el cual se basa en la reacción del sulfato de cobre con compuestos que tengan dos o más enlaces peptídicos en un medio alcalino. El equipo AU680 necesita como tal la presencia de estos enlaces peptídicos para así evidenciar la reacción con el sulfato de cobre, la cual va a formar un complejo azul-violeta. Va a medir sus absorbancias en una longitud de onda de 540 a 660 nanómetros y va a utilizar la ley de Beer para así correlacionar la absorbancia versus la concentración, la cual la absorbancia del complejo es directamente proporcional a la concentración de proteína en la muestra. Este procedimiento como tal es lineal en un rango de 3 gramos por decilitro hasta 12 gramos por decilitro. Es decir, en muestras que se encuentren en una concentración mayor a 12 gramos por decilitro, se deben de hacer sus debidas diluciones para así correlacionar en la curva de calibración.